¿Listo? Estamos. Matecito y arrancamos. 1, 2, 3. Amigos y amigas, gauchos, gauchas, ¿cómo están? ¿Cómo andan del otro lado? Nos encontramos una vez más en este espacio del amor, en este sótano donde suceden las cosas, para volver a tomarnos un mate. Hace tiempo que no tomamos un mate y hoy qué mejor que tener al amigo de la casa, Santiago Batista, que está aquí a mi lado para arrancar lo que va a ser una larga charla que veremos dónde termina. ¿Cómo andas, Santi? ¿Todo bien vos? De ratos bien, dice un amigo, pero bueno, le vamos metiendo. Santi está atravesando momentos muy particulares, porque está en un momento de su vida, digámosle, particular, porque no está ni más ni menos que a cargo de un momento electoral particular en la Ciudad de Buenos Aires, que ya vamos a ir metiéndonos. Voy a agarrar el mate, perdón por esta desprolijidad. Así que iremos conversando a lo largo de esta charla. Como hemos charlado el año pasado, Ujú. que vino Luquitas Gobo, vino Lucila Peliza, todos colegas. Santi también es de la raza de economistas. Tenemos ese vicio que por algún motivo nos juntamos y nos ponemos a hablar. Este segmento es justamente para poder profundizar, ¿no? Poder salir un poco de los 10 minutos, 5 minutos que nos tienen acostumbrados los streaming, los medios o lo que sea, y poder sentarnos y charlar y poder pelotear distintos temas. El año pasado con Lucas empezamos hablando del modelo justicialista, con Lucila empezamos a hablar de la cuestión fiscal, y se me está saliendo el auricular, esto va a ser un meme. Y hoy Santi nos va a acompañar para charlar un poco de cómo la ve, que es siempre la pregunta inicial de este momento, y después ya meternos en la Ciudad de Buenos Aires, que es el factor distintivo, el valor agregado de Santi, que es director ejecutivo del iCiudad, un instituto donde se analiza la coyuntura y la situación actual de la Ciudad de Buenos Aires, se planifican políticas públicas y se hacen estudios sectoriales de lo que está sucediendo hoy en cada metro cuadrado, diría, de la Ciudad de Buenos Aires, en cada sector y ante cada situación que atraviesan los vecinos y vecinas. Sin más preámbulo, nos vamos a meter de lleno con la pregunta de rigor de este encuentro, que es ¿cómo la ves? Ya estamos a un año y monedas de la gestión de Javier Gerardo como presidente de esta nación hermosa. Hemos transitado devaluaciones, hemos transitado apreciaciones cambiarias, hemos transitado recorte, ajuste fiscal, tarifazos. ¿Qué es lo que ves hoy a un año y monedas, como te decía recién, de esta gestión de Javier Gerardo? Hoy veo un cambio respecto a cómo arrancaron, sobre todo respecto a cómo arrancaron. Primero, gracias por la invitación, igual, pues ya me metí directamente en la No, pregunta. está muy bien. Y me gusta economista o licenciado para fundir países también es Es un buen título. Es un buen título. Pero veo que tuvieron varios cambios en realidad, que ver el mate, pero se puede dividir como en muchas etapas, me parece, el plan económico de Milei y de Caputo ahora. Un primera etapa de estabilización fuerte, cuando recién asumieron con la devaluación y el ajuste fiscal fuerte. Una segunda etapa donde intentaron bajar mucho la inflación. Lo lograron, de hecho, bajaron mucho la inflación a través del atraso cambiario. Y una tercera etapa, que es la que estamos viviendo ahora, que es incentivada por la corrida financiera de febrero-marzo, un apuro grande de firmar con el FMI y pasar a otro esquema macroeconómico distinto. Me parece que ellos arrancaron con un esquema macroeconómico bien heterodoxo, pese a lo que dice Milei. No hay forma de que sea un plan ortodoxo puro con cepo cambiario, lo cual es totalmente lógico que hayan dejado el cepo, porque Argentina no estaba preparada para liberar el cepo en diciembre del 2023, ni en pedo. Hicieron un fuerte ajuste fiscal, hicieron como exactamente la inversa de lo que hizo Macri en algún punto. Fueron muy fuertes por el lado fiscal y fueron mucho más tranquilos en reformas por el lado monetario y cambiario. Macri, cuando asumió, hizo exactamente lo opuesto, fue con un gradualismo fiscal y un shock monetario y cambiario. Liberó el cepo,
hizo una contracción muy fuerte de la base monetaria y subió mucho la tasa de interés. Claro. Ahí fueron las LEVAC, etcétera, etcétera. Y desde lo fiscal tuvo un fuerte déficit fiscal que agrandó él porque él hizo la moratoria en el 2016. Entonces, la moratoria, no, perdón, el plan de... no me acuerdo cómo se llamaba, cómo le pusieron ellos, pero el reconocimiento de las jubilaciones más altas que habían hecho en su momento, eso agrandó el déficit fiscal en su momento, y después tuvieron que ir empujados por la crisis, aún sí una contracción muy fuerte del gasto público en el 2018, a las apuradas, porque iban a dos tiempos. Me parece que Milei en eso y Caputo tuvo un aprendizaje. Hicieron un shock fiscal muy fuerte, muy fuerte, uno diría exagerado, pero viéndolos desde su perspectiva es lógico también, porque necesitaban mostrar que iban a sostenerlo y tener consistencia, y fue muy jugado, la verdad. Pero desde lo cambiario también tuvieron como otra cabeza en pensar y decir, no, bueno, no nos arriesguemos tanto, podemos terminar, si lo fiscal monetario se descontrola un poco en algún momento, podemos terminar en una hiper, no liberemos todo. Eso fue yo creo, los primeros 6 meses de gobierno. Después empezaron a trazar el tipo de cambio. Ahí al principio dejaban bastante el riesgo país. Sí. Sí, como que ahí se enamoraron un poco de la herramienta, ¿no? Como que veían que rendía en términos de imagen, de escenario, de centralidad política, y en algún punto la herramienta empezó a ser la propia debilidad. Nosotros tenemos un problema, me parece, más grande en Argentina que trasciende las ideologías, que es el atraso cambiario. Hay como un común denominador entre distintos... ¿Quién no tuvo? Que claro, quién no tuvo y quién no se tienta en usarlo. Claro. Lo loco a mí me pasa, pero en términos muy personales, digamos, que yo entiendo que uno disocia a veces de la gestión económica y decir, bueno, dale, ya fue, vamos, tiremos para adelante y después vemos. Pero siempre pasa más o menos lo mismo. O sea, no hay que ser muy... En Argentina, aparte, el medio común de la gente sabe más de dólar y de macroeconomía que cualquier persona, incluso profesional en cualquier otra parte del mundo, por todo lo que ha vivido. Entonces vos, cuando ves que acá sale mucho más caro que en Brasil, sale mucho más caro que en otros países, sabés que eso tiene tiempo corto. Que vas a tener que aprovechar, en vez de ir, si puedes ahorrar y poder irte de vacaciones, aprovechás y en vez de irte a Bariloche te vas a Brasil, en vez de irte al sur te vas también a Brasil, capaz que a Chile, pero me parece que Chile es otro tipo de turismo, pero aprovechás, los que tienen un poco más se van más veces a Europa, no una sola, dos o tres, se van 2 o 3 veces a Estados Unidos. Y cuando ves eso, ves que eso tiene vida corta. Total. Porque encima es un consumo que es infinito. No hay exportaciones y no hay capacidad exportable que vos puedas generar, que el campo, que la cosecha, que nada de eso sostenga si todo el mundo se va todo el tiempo afuera. En otros países, y a mí me pasa que es medio antipático decirlo, pero en otros países la clase media no hace viajes transatlánticos una vez por año. En países nivel medio, ni siquiera los países europeos tampoco, pero porque macroeconómicamente no te da si tenés una salida de turismo de esa envergadura, aunque tengas una vaca muerta, aunque tengas lo que tengas. No hay forma de sostener eso, porque es totalmente inconsistente. Y creo que eso sí se empezó a ver. El gobierno no hizo nada para frenarlo cuando tenía la chance de frenarlo, porque veían que su imagen positiva subía cuando bajaba la inflación, entonces apuraron la desinflación atrasando el tipo de cambio. Sí, de hecho, además, en cierto punto lo incentivan ese tipo de consumo, digamos. Pienso en Amazon. Uh-huh. De repente no ibas al kiosco, ibas a Amazon. Es como que cualquier cosa, no, lo compro en Amazon. Llega free shipping en 2 días. Y bueno, eso es un flujo que es lo mismo, es el incentivo a la salida de divisas, en definitiva, que no hacen sostenible con un precio del petróleo que te pega vaca muerta, con una inestabilidad política económica que hacen que esquemas como el RIGI hoy estén ahí y no suceda mucho, y con un agro que a fuerza de látigo está trabajando, o liquidando, mejor dicho, con un gobierno que estimo que tenía otra expectativa, más ideológica política, pero en términos de praxis, no sé si es hasta peor que en otros gobiernos, inclusive el anterior.
es que no hay capacidad exportable que te compense que los precios en Argentina sean más caros que en París. No hay forma, digamos. No, pero bueno. Vos podés tener Vaca Muerta funcionando a tope. Porque vos ves las exportaciones, efectivamente, tuvimos un largo periodo donde no hubo aumento de la capacidad exportable, las exportaciones bueno. no crecían, pero ahora sí. Sí, Están creciendo año a año. Se debe gracias a una política de Estado que inició Cristina con la expropiación de YPF, Macri más o menos continuó, Alberto la profundizó bastante, pero que ahora está rindiendo sus frutos y es que Vaca Muerta esté exportando. Y va a seguir exportando más, y capaz que con el tema minero también. Y va a haber, probablemente haya un aumento de la capacidad exportable, porque aparte me da la sensación de que eso es una de las pocas cuestiones transversales a los distintos partidos políticos que generan que decir, bueno, hay que aumentar las exportaciones. ¿No? Me parece que, salvo algunos terraplanistas económicos, no hay gente que diga en los partidos, que igual en todos los partidos hay un sector muy minoritario, pero son terraplanistas, que dicen, no hace falta aumentar las exportaciones. Sí hace falta y está sucediendo. Pero si vos tenés los precios más caros en Buenos Aires que en París, no hay aumento de exportaciones que te compense una balanza comercial ni una cuenta corriente. Es absolutamente imposible, porque lógicamente que si yo veo un perfume argentino y veo un perfume francés, probablemente elija el perfume francés, y si veo una boludez en Temu, como me pasó a mí que compré, y me llegó ayer, porque quería probar básicamente, tardó bastante, pero llegó. Y lo vas a probar. Y si eso lo multiplicás por un montón de personas, no hay forma de que te lleve. Después, es verdad que hay un montón de cosas que son distorsiones de tener la economía muy cerrada, como es el precio de la ropa. Pero es un sector muy particular. No por eso pegás toda la vuelta y empezás a importar fideos o puré de tomate. Que es lo que pasa. No es algo novedoso tampoco, digamos. Siempre cuando hay una apreciación muy grande del tipo de cambio, empezamos a importar alimentos de Brasil y de Uruguay. Siempre. Siempre. Puede cambiar un poco cómo, de qué manera, cuáles son, pero siempre pasa lo mismo. Y siempre que pasa eso, siempre tenés un problema financiero y tratás de buscar dólares de algún lado. El gobierno hizo exactamente eso. El tema es que por ahora los viene encontrando. Los encontró en el blanqueo primero, que lo hizo una muy buena jugada, porque lo hizo con una baja de impuestos. Fue muy generoso también el blanqueo, ¿no? Obviamente. Pero bueno, digamos, consiguió dólares de esa manera, se le acabaron. La gente, el mercado, pero la gente también se da cuenta que se le acabaron y tuvieron que correr al FMI a buscar más dólares. Y ahí la noticia sobre el FMI no era si acordaban o no, porque nadie dudaba que no iban a romper con el FMI. Eran cuántos dólares conseguían. ¿Y cómo? Y cómo. Claro. Después hicieron, el humo con los multilaterales. Siempre se anuncia lo mismo. Todos los gobiernos agarran el FMI, dice el paquete de que llega en 400 años. Nunca llega a eso, digamos. Pero no importa, lo consiguieron. Ahora pasa lo mismo. No hicieron un cambio en ese sentido. Creo que en algún momento de este año lo van a tener que hacer. Quizás después de las elecciones, quizás en otro momento. Pero es insostenible más sin cepo. En algún momento van a tener que ir a un tipo de cambio más equilibrado o más cercano a un promedio histórico que lo que hay ahora. Comparto en algo de lo que dice Caputo, de que tampoco hay que ir a un tipo de cambio overshooting, digamos. Sí, y de $250 el salario, digamos. Claro. Razonable. Recontra razonable. Como teníamos, si lo ponías al Blue en el 2023, digamos. Claro. Ahí que tenías unos salarios en dólares muy, muy bajos. Pero tenés que ir a algún intermedio. Un intermedio, no te digo con una consistencia intertemporal, macroeconómica, bla, bla, bla. Pero que sea mediana, o sea que... Razonable, que la canasta básica, más o menos básica, no salga más cara que en Europa. Tal cual. Porque es insostenible de esa manera. Cuando ves el mismo personaje, Toto, vuelve a ir al fondo, vuelven a esperar de Trump una mano, una ayuda. ¿Cuál es el diferencial de hoy? O sea, el gobierno dice, el diferencial hoy es la situación fiscal. Uh-huh. Que ahí hay un punto, sin duda, al escenario que tuvo Macri. Y una situación fiscal que, salvo lo previsional, que es una cuestión a discutirlo, después el régimen de pensiones son bastante vivos, digamos. ¿No? Uh-huh. La UH la sostienen, el resto de las asignaciones la sostienen. Entonces ahí hay una visión o gestión de la calle, digámosle,
La cuestión previsional, ahí sí me parece que hay discusiones. Y ahora hay una línea capaz en particular con la característica propia de la Ciudad de Buenos Aires y cómo le pega eso. Pero antes de entrar ahí, ¿cuál es el diferencial del Toto de hoy y el Toto de ayer? Si es lo fiscal o es una cuestión más política, ¿qué es lo que estás viendo vos ahí? Para mí hay una característica muy de él que se ve en la gestión del gobierno, que es manejar el país como una mesa de dinero. Y el bicicleteo de la financiera, digamos. Bueno, la financiera agarra y tiene unos depósitos, que son de la gente, informales obviamente, que empieza a que empieza a prestarla y que todo el tiempo cuando se la vienen a pedir necesita conseguir de vuelta. Tal cual. Entonces la empieza a dar y empieza a hacer una bicicleta que en un momento termina bien si es medianamente consistente, o termina o suicidado o escapado de Uruguay, el dueño de la financiera, digamos. La otra vez terminó en Brasil. Puede ser también. Él terminó en Brasil, claro. Sí, claro. Y el dueño de la financiera puede terminar o asesinado por los prestamistas, o los depositantes en realidad los prestamistas, o se fugó con la plata. Un saludo a Cositorto de paso. Claro, parecido. Y esa matriz de funcionamiento me parece que sigue exactamente igual. Sí creo que hay un cambio en, que eso es más Milei, me da la sensación, en la dinámica del proceso político, más que del proceso económico. Yo creo que Macri en algún momento también debía tener la idea de reducir el déficit fiscal y bla, bla, bla. Milei lo tiene como mucho más presente y entendió mucho más la política y el tiempo en el que estaba, donde lo tienen que hacer rápido, fuerte, claro. Y era un all-in, digamos. La vida de Milei es como medio un all-in. Sí, o sea, sí. Si hago eso, lo hago a fondo. Si hago tal cosa, la hago a fondo. Después de última, o por lo menos lo digo que lo hago a fondo. Creo que en lo fiscal sí fueron a fondo. Ahí seguro fueron a fondo. Y en las que hay cosas que dejan un aprendizaje. Yo creo que cada gobierno deja un aprendizaje en términos generales del país, si querés. En términos generales deja un aprendizaje. A ver, que no se pueda tocar los subsidios es un aprendizaje, o mejor dicho, vamos por la positiva. Que si bajabas los subsidios no había una hecatombe es un aprendizaje, me parece, para nuestra fuerza política. Que es mucho mejor cambiar subsidios generales y horizontales como política de asistencia por una fortaleza AUH, creo que es un aprendizaje. Me parece que es volver al esquema 2003-2007. Total. Pero bueno, no importa, es un aprendizaje. Para mí hay algo que... No voy a criticar la contabilidad creativa del superávit fiscal, etcétera. Me parece que eso es válido para cualquier gobierno. Es criticable. Digamos, el superávit financiero está dibujado y todo. Ahí no voy a entrar en esa porque yo haría lo mismo. Pero porque está bien. Pues si no, lo que te estás pidiendo es, bueno, estás dibujando superávit fiscal. ¿Qué estás pidiendo? ¿Más ajuste? Claro. O sea, meter impuestos, digamos. Total. Si no lo dibujás y encima conseguís la plata sin ajustar suficiente, de última que estás cagando es al inversionista o a la calificadores de riesgo, qué sé yo, cualquiera. O más humano al jubilado. Claro, si vos decís, no, hacelo bien, bueno, dale, lo hago bien, ¿para qué ajusto más a los jubilados? Claro. Entonces eso no son trampas válidas. Pero sí me parece que ellos hicieron un fuerte ajuste en los jubilados, en la parte previsional, desmedido sobre todo, no solamente los ingresos, sino en las prestaciones complementarias, digamos. Me parece que hay algo, para mí, como una de las enseñanzas es menos política horizontal, más política focalizada. Hoy se puede, si vos me decís, en 1970 se podía hacer una política focalizada apuntando a ciertos jubilados. No, la verdad que es muy difícil. Claro. Hoy me decís, ¿se puede hacer eso? Y la verdad que sí. Si yo puedo programar, a quien le muestro una historia de Instagram con un algoritmo, es ilógico que el Estado no pueda hacer eso. Totalmente. Ahora, sí. 2011, estadio de Vélez Arfield. Un acto multitudinario. Era muy chiquito yo ahí. Sintonía fina. Ahí dicen sintonía fina, sí, en ese acto. ¿Qué pasó desde el 2011 al 2015? Y obviamente en la segunda experiencia, que nosotros no tenemos, o hay una cuestión dogmática que no nos animamos a discutir y a llevarla a la praxis. Y cuando se plantean, de repente se eyectan funcionarios, ministros, lo que sea. Y hoy, un gobierno con 30 diputados, 2 senadores, no sé qué, hace eso y vemos que sostiene esto que decíamos antes, las asignaciones, lo que marcabas vos,
la calle no explota y hace más sustentable un sistema y de repente Recoleta deja de pagar la luz subsidiada. O la pileta de Nordelta climatizada no tiene subsidio. ¿Por qué nosotros ¿dónde encontrás la explicación de que nosotros no avanzamos sobre eso? Ni idea, la verdad. Bien, Pero es la respuesta que quería. la verdad, ni idea. Soy muy del ni idea o del no sé, a pesar de que no esté de moda y todos sean factos, pero sí me parece que más, la verdad, el proceso para mí hubo como un montón de cosas, pero a mí lo que más me preocupa es lo que pasa para adelante, digamos. ¿Qué pasa qué pasa en el 2027? Sí que pasó más en el periodo 2019-2023, que como que lo tengo más fresco, que ahí sí como que hubo bastante, y me parece que es lo más importante que deja el gobierno de Alberto es que el peronismo llegue con algunas cosas saldadas y que no sea un frente electoral que gane elecciones. Que gane elecciones. Porque ganar elecciones no es el problema es gobernar. Es Claro. como le pasó a los piratas el otro día. El problema no es que te caes, el problema es la cara de boludo que te queda, digamos. No perdés una cara de boludo que te queda. El problema no es ganar, es gobernar después. Ganar, ya vimos que gana cualquiera. Sí, Ganó Milei cualquiera. con la hermana, ganó Macri con un frente electoral muy endeble. Sí, sí. Eh, Ganamos nosotros con un tuit. o sea, Cristina puso un candidato que estaba irreconocible, le transfirió los votos, hizo un buen armado político en el 2019 y arrasamos en las elecciones. Digamos, ganar elecciones no me parece que sea el desafío. No. No es el desafío para nadie, capaz que ahora sí para Macri, pero en general el desafío no es ganar las elecciones, es gobernar Argentina. Milei encontró una forma, él, a su manera de gobernar Argentina. El tema es cuánto dura. Para mí dura poco la forma. Y va durando poco y cada vez dura menos el proceso de Milei. En el sentido de los ajustes que va teniendo que hacer. No ajustes fiscales, digamos. Los ajustes en su política que va teniendo que hacer son cada vez más veloces y cada vez en menos tiempo. Siempre discuto con compañeros y compañeros me dice, bueno, pero la gente sigue teniendo un montón de apoyo, no sé qué. Él dice que le sale todo bien. Bueno, sí. Yo digo que en 3 meses quiero adelgazar 10 kilos. Eso no significa que vaya a suceder ni que lo esté haciendo tampoco. Claro. Uno después se construye el relato alrededor de eso. Y obviamente Milei nunca va a admitir, y no parece ser una persona encima que admite los errores. Sí, me acuerdo, Macri era muy de, me acuerdo, Juan Domingo Perdón, ¿te acordás del personaje? Sí, claro. Era así una persona, avanzaba mucho, retrocedía un poco para avanzar un poco más y retroceder un poco menos. Bueno, Milei no avanza todo y en lo discursivo no retrocede, después sí retrocede, pero en lo discursivo no retrocede. Es una forma, digamos. Sí, de hecho, hasta cuando está el error no era para que ustedes crean que me estaba equivocando. Tipo, claro. En la discursiva. Y aparte es peor porque no voy a decir lo de la falsa política de café de especialidad de hay que aplicar políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos, sí, claro, obvio, lógicamente, sí, claro. No creo, la verdad es que no creo que ningún presidente quiera que no baje la pobreza, no creo que ningún presidente no quiera que aumenten las exportaciones, ni que haya una matriz productiva diversificada, digamos, son todos eslóganes que por eso para mí muchos espacios como que se dicen centristas, racionales y qué sé yo, que más allá de que creo en eso, pierden sustancia porque terminan siendo frases vacías, digamos. Bueno. Todo eso termina siendo una cáscara vacía que no conlleva a ningún lado. Y en eso no porque criticar un espacio en particular, porque a todos nos conmueven esos lemas, pero vos rascás un poco y decís, bueno, y eso como, bueno, tenés que tocar intereses. Para hacer una política industrial diversificada tenés que tocar intereses. Para bajar la pobreza tenés que tocar intereses. Bueno. Entonces ahí sí pasa. Y Milei toca intereses todo el tiempo. Como tocaba a Cristina también intereses todo el tiempo. Como ha tocado a Alberto intereses muchas veces en sus políticas de gobierno también. Que te generan el conflicto. Al conflicto y al acuerdo también, digamos. Porque tenés que tener medianamente un marco. Porque si no, te pasa lo que... Ejemplo, la discusión de Cristina con los holdouts y después que Macri viene, arregla y paga en un día. Milei y el RIGI. ¿Qué va a hacer el peronismo con el RIGI? Por ejemplo. Total. El RIGI ya está.
Sí, Ya sí, perdimos esa discusión, está sancionado. Y más allá de que tiene muchas demoras, porque es un régimen muy particular y muy polémico, si a nosotros, doy un ejemplo, vienen, efectivamente efectúan la inversión 10 mineras, ponele, o cualquiera, qué sé yo, 3 parques eólicos y 7 mineras. Llega el 2027, gana el peronismo. ¿Le da de baja los contratos? ¿Les empieza a cobrar? ¿Va a ir a juicio en el CIADI con todas esas empresas? Va a ir a juicio acá y después afuera también porque les pusieron porque van a ir a litigarnos contra afuera. Es Si que hace eso, la pregunta de antes es ¿qué vamos a hacer? claro. Entonces, o sea, antes de decidir es ¿para qué? ¿Cómo? ¿Hacia dónde? Y hay una cosa que yo creo que no nos puede pasar más, que para mí fue una lección aprendida del gobierno de Alberto. No el gobierno, sino antes de la elección. Es imposible gobernar si vos ganás una elección, al día siguiente se te van 15.000 millones de dólares de depósitos. Claro. Sí, No hay sí, sí. forma. O sea, es responsabilidad de nuestra fuerza parcialmente. También Macri hizo todo una oda a vienen los orcos, Tal cual. salgan corriendo, que después Macri tuvo que irse para atrás de una conferencia de prensa al día siguiente, calmarse, tomar un poco de algo para calmarse un poco y corregir lo que había hecho porque si no, no terminaba el mandato. Pero al margen de eso, en lo que queda, digamos, esta elección va a ser como muy, en términos generales a nivel nacional, como de proyecto político nacional, va a ser difícil de analizar, la verdad, quién ganó, quién perdió, me parece no va a estar muy claro. Pero sí para el 2017 digo, ¿qué va a ser el peronismo y qué va a proponer? Sobre todo lo que más me interpela, porque hay cosas donde uno está claro, digamos, el peronismo ayuda a las grandes mayorías, etcétera, pero en la cuestión financiera está poco claro, Tal cual. o en este tipo de cosas. En el gobierno de Alberto también había como esquemas raros, digamos. Tuvo lo de Vicentín que estuvo raro. Había como cosas raras que iban por un lado y funcionarios que iban por el otro. Por una cuestión de que no había... era una alianza muy grande, muy heterogénea, pero en algún momento hay que decir, bueno, como se baja el martillo, esto es por ahí, es por allá, se terminó, ¿te gusta? ¿No? ¿Adentro o afuera, digamos? Claro. Se terminó cuando Cristina gobernaba, era... Incluso, o Néstor, incluso no cuando sacó 54% antes, digamos. Es por ahí, nosotros vamos a ir por ahí, ¿no? Y bueno, lo siento, incluso como ya Claro. no, digamos, es por ahí, no te gusta y bueno, habrá sido un error que se vaya lo que quieras al diario del lunes, pero avanzaba. Milei Sin duda. es por ahí, es por ahí, es por ahí. Pero no es solamente el voluntarismo, la determinación en sí misma, sino porque es imposible avanzar si no tenés oficialismo, por ejemplo, si no tenés Sí, sí, sí. una fuerza o un propio gobierno que te... Una coordinación, digamos, o sea, de estrategia, de táctica y de praxis política, desde la coordinación económica, Banco Central, Banca Pública, Ministerio de Economía, AFIP, A mí, hasta Congreso, Senado. a mí lo que me gusta es que ya obviamos y ya fingimos demencia y decimos, ya eso no existe más, que nos hacían creer en algún momento, a nosotros, no nuestra fuerza política, porque era obvio que no es así. Esto de la independencia del Banco Central y Milei dijo, es una pelotudez, pongo a Caputo y su socio en el Claro, Banco Central, lo cual me parece lo más lógico del mundo. O sea, sin duda. es totalmente racional el planteo. Pero fue una cosa que hinchaban mucho las pelotas los macristas o los más liberales, que está bien, es lo que dicen los manuales, pero un país como Argentina necesita coordinación. Totalmente. No puede ir por un carril y otro por otro. Pero volviendo, hay como algunas cosas que necesitamos, como el año que viene. Ahora, ¿y ves el escenario como para llegar a esos... hacia la interna, ¿no? Obviamente los consensos hacia afuera ya dijimos, está todo bien, estamos más o menos todos de acuerdo de que queremos bajar la pobreza, queremos que el país crezca, queremos diversificar la matriz. Ahora, hacia adentro, en la herramienta, en la coordinación, en la definición política, ¿ves un escenario como para saldar esas discusiones que la experiencia anterior nuestra pareciera que no se pudo? Yo creo que sí, pero en la ciudad se pudo, por ejemplo. Saldar, pensar una forma distinta, pensar algunas ideas distintas y llevarlas adelante. Necesitas dos cosas. Uno siempre le puede echar la culpa al otro que no está de acuerdo y no lo vas a hacer, pero también lo tenés que hacer. Y bancártela. Total. Digamos, si vos propones, no sé, voy a decir una barbaridad. No sé, un ejemplo cualquiera, de una política cualquiera, para no poner una en particular.
Vos tenés que bancártela hasta el final con esa propuesta, ir, militarla, convencer a la gente de que efectivamente es así, bancarte que el otro te diga, che, mira, yo no estoy de acuerdo. Y vos decís, fenómeno. Yo pienso que es así, voy a tratar de convencer a más gente que es así, porque de eso se trata la política también. No de una discusión de, él no me deja hacer, entonces no hago. Eso es más infantil que la posición de no. O sea, es más infantil decir, no, pará, ellos no me dejan, no voy a hacer nada, que el que no te deja. Porque claro, yo tengo mis ideas, vos me decís una cosa y te decís, no, mira, yo no estoy de acuerdo. Y vos me decís, bueno, yo lo voy a hacer igual. Y está bárbaro, la verdad, hacerlo igual. Después se lo va a bancar las consecuencias, eso que quiso hacer igual no sale bien. Pero son las dos cosas, es el hambre y la gana de comer también muchas veces. Total. A mí no me gusta como el hecho de no, bueno, puntualmente digamos, no, bueno, Cristina y la Cámpora, no sé qué. ¿Tenés otra idea? ¿Tenés otra propuesta? ¿Querés hacerlo? Armala, presentala, bancate que otro te diga que no está de acuerdo, no es el fin del mundo, sostenela, Claro, convencé a más gente y decir, mirá, yo convencí a toda esta gente de que esta idea es mejor que la tuya hacia adentro y voy a ir con esta hasta el final. Buenísimo. Y probablemente es un poco también, me parece, algo que dice Cristina muchas veces, de propongan, tomen ideas. Bueno, sí, el otro te va a decir, si le decís, no sé, uno te dice, hay que subsidiar a todo el mundo, y el otro, y yo voy y le digo, no hay que subsidiar a nadie, y el otro me va a decir, mirá, no estoy de acuerdo, y yo no me tengo que enojar porque no estoy de acuerdo. Es lo más lógico del mundo que me diga que no está de acuerdo. Claro. Lo que yo voy a decir es, yo te voy a explicar por qué para mí no, y voy a contar a toda esta Convenceme. gente por qué no, y voy a contar a toda esta gente por qué no. Mirá, yo a toda esta gente la convencí de por qué no. ¿Vos qué vas a hacer? Ahí, si ahí te dice no, igual, bueno, ahí sí lo puedes putear. Si no, no. Yo creo que mirando para adelante, y ya nos metemos en la ciudad y en el mundo hacia el 2027, la definición electoral de, digamos, de cierre de listas, estructuras y demás, mostró dos mundos muy distintos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Digamos, los dos centros donde el peronismo, kirchnerismo es donde está más vivo, digamos, como experiencia política, y mostró dos modelos distintos de gestión política. Y ahí yo voy a reconocer roles y jefaturas que sucedieron en un distrito y que en otro no están sucediendo. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires tuvimos un cierre de lista de lo más normal de los últimos tiempos, con una lista muy representativa de la ciudad de Buenos Aires, con gente joven, gente con experiencia, gente de la academia, gente del barrio, gente del gremialismo, sindicalismo, como queramos llamarle, y con casi todos los sectores contentos, o no hubo mayores ruidos. Ahora, cruzar la General Paz y es un quilombo, y es el distrito con más gente, y evidentemente yo creo que ahí, un poco con lo que decías vos, esto de militarla, avanzar, construir, bancártela, hay una experiencia a aprender en la Ciudad de Buenos Aires, con una mesa política que logró ordenar un distrito que a priori parecía mucho más caótico hace unos años atrás, y hoy hay una confluencia donde el peronismo y el panperonismo están bastante ordenados y con jefaturas claras. Y hoy en la provincia de Buenos Aires, donde tenés, te diría, uno de los pocos gobernadores que se reconoce dentro de ese espectro, tenés un caos delirante, donde no sabemos qué va a suceder en el distrito de mayor población del país, que lo gobernamos nosotros, y que son los que te definen después, en el 27, una elección de país. No voy a pedir opinión tuya, pues ya lo dije todo yo. Sabemos de qué estamos hablando, y aprovecho este puntapié para meterme en la ciudad. ¿Qué implica ese orden político? ¿Qué implica ese miramiento, ese camino hacia adelante, pensando en la elección que sucede el fin de semana que viene? Y el 2027 como una estrategia electoral. Si querés hacer un comentario, hacelo. Sí, no. De la provincia, De no, lo la otro. verdad no conozco nada. Honestamente, no aprendí y no me gusta opinar de distritos que no conozco, como tampoco me gustaría que opinen del mío desde afuera, ¿no? Entonces no
No cruzo la General Paz no para no hablar de la provincia de Buenos Aires, tampoco hablar de Entre Ríos, por ejemplo, porque más allá que puedo hablar con algunos compañeros de allá, con los cuales tengo muy buena onda, no me gusta como opinar, decirle, che, usted lo que deberían hacer me parece una chotada. Más si no conoces la dinámica. Ni siquiera los actores, uno puede tener una leve noción, pero sí me parece que hay algo claro que es me parece para toda índole, ya sea para el país, para la ciudad, para una intendencia, para cualquier cosa, es el orden político. Si no hay orden político y no hay acuerdo político, no del acuerdismo berreta ni el acuerdismo peyorativo como oscuro, sino un acuerdo político real, no hay forma. No hay forma para hacer nada. No hay forma para modificar el ABL, digamos. No es que no hay forma para resolver los grandes problemas de Argentina. Sin acuerdo político no podés cambiar las expensas de tu edificio, digamos. O sea, es como si vas a hacer una reunión de consorcio y no hay acuerdo, no puedes establecer ni siquiera cuánto se paga de expensas. Es algo natural y humano, digamos, de vivir en sociedad. Funciona lo mismo para la política. Y no podemos pensar en que nos vaya relativamente bien si no tenés acuerdo político. Me parece que es como... Me parece que es una gran enseñanza, pero a veces es necesario como recordarlo, que es una condición necesaria, no suficiente, sin lugar a dudas, pero es una condición necesaria que haya acuerdo político para llevar adelante cualquier proceso electoral o de gobierno. Acá está claro que también, no sé, en el 2015, ponele, en el 2015, en la PASO del 2015, en la ciudad había como 6 listas. Tal cual. Era un delirio. Después en el 2019 hubo orden político y nos fue muy bien. En el 2023 hubo orden político y nos fue muy bien. Tal cual. Y ahora nos puede ir muy bien de vuelta. También. En un proceso donde el desorden político es más normal. Porque vos tenés orden de nuestro lado y completamente desorden del otro lado. Porque las circunstancias hoy te llevan a... Bueno, rompo, veo que saco y después vemos. Claro. Que es lo que pasó en todo el espectro de la derecha, digamos. Tal cual. Y para nosotros fue clave. Y si íbamos en 2 listas distintas, era un delirio. Que era un delirio que tampoco era imposible que suceda. Porque en la provincia tampoco es imposible que suceda, digamos. Entonces era algo posible que suceda. Por suerte no pasó claramente. Y ahí se reconocen las jefaturas. Los roles de concordancia, de hasta acá no, hasta acá sí. Ahí, eso es un distrito que, vamos a ponerle nombre y apellido, Juan Manuel Olmos ejerce la jefatura del distrito de la Capital Federal. Claro, pero es un proceso pero sin lugar a dudas. Pero es un proceso de diálogo constante, no es... Sí, totalmente. Porque hay veces que la jefatura se entiende como... El dedo... O cagar a... Sí. Estaba pensando cómo decirlo, pero... Látigo cagar zanahoria. a bifes, claro. Cagar a bifes a alguien todo el tiempo. No, eso no, andate. No, eso no. No, es diálogo y decir, sí, dale, esto más o menos, porque si no, es imposible generar también. No. O sea, no es todo como uno quiere, es 100%, porque es imposible, pues si no, va solo en la vida. Entonces también bueno, sí, esto no, esto más o menos, esto vamos viéndolo. Tener habilidad para hacer eso claramente, pues eso es una habilidad con la cual el común de la mayoría no contamos. Pero mucha paciencia y ganas de hablar. Sí, claro. Y de tomar café. Ganas de conversar. Pero me parece que eso es clave, digamos. Si una jefatura, nada es posible. Después, si una organización, etcétera, implementar una buena estrategia política y generar el escenario para que eso suceda, digamos. Llegamos también gracias a que se desdoblaron las elecciones, digamos. Y eso tampoco es ingenuo, el planteo del desdoblamiento electoral para que nosotros tengamos más posibilidades. Claro. Sin desdoblamiento electoral, que fue también escenarios que se construyen y es parte de la política construir los escenarios que a uno más le conviene, aparte de tener algunas cosas, aparte de tener suerte, suerte por cosas que suceden, tenés que construir los escenarios para que eso suceda. Me parece que en la ciudad se construyeron los escenarios y que es un paso más para el 2027. No lo vemos como que es
el objetivo de esta elección es frenar a Milei en un sentido, desterrar al PRO capaz de la ciudad de Buenos Aires para que el 2027 sea entre la Libertad Avanza y nosotros. Porque es una de las cuestiones más probables que sucedan. Si nosotros salimos primeros o segundos, Libertad Avanza sale primeros o segundos, y el PRO sale tercero, la discusión deja de ser con el PRO. La discusión pasa a ser total y exclusivamente con la Libertad Avanza acá el 2027. Tal cual. Y ahí vamos a ver qué es lo que prefieren los porteños. Si gobierne Patricia Bullrich o prefiere que gobierne Leandro Santoro. La Patricia Bullrich con la Libertad Avanza, con quizás un sector del PRO macrista duro, con alguno más, o lograr construir un espacio bastante más amplio, que también es muy difícil, para conseguir un triunfo electoral y después sí gobernar la ciudad de una forma mejor. Pero eso es un proceso muy largo. Pero inevitablemente si el primero y el segundo lugar queda entre la Libertad Avanza y nosotros, la discusión de acá al 2027 va a ser si gobierna Karina Milei, que también es una posibilidad, que quiera ser jefa de gobierno, Adorni, Patricia Bullrich, o que gobierne Leandro. A eso es a lo que me parece que caminamos después de esta elección. Después queda una elección más igual, que queda la elección de octubre, pero que se discute más el proyecto nacional que el proyecto local, me da la sensación. Entonces, ahí la cuestión más nacional va a tomar más forma para octubre, sin lugar a dudas, y quizás la elección que probablemente después, obviamente, Milei va a decir, no, bueno, nosotros lo que nos importa es la elección nacional, porque bla, 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 no nos importaba la elección de concejales. Sí. Claro. Como les gusta decir a lo que les bajan el precio a la elección. Y nosotros decir lo que quieras. ¿Qué querés que te diga, hermano? Pero la verdad Venimos, es que... ganamos o nos fuimos. Pero la verdad es que, incluso si estamos ahí o si salimos segundos, digamos, la verdad es que la elección de acá del 2027 va a ser entre la Libertad Avanza y nuestro espacio político. No va a haber otra alternativa distinta. Qué poco le duró a Jorge, ¿no? Sería el primer PRO no reelecto en un 27. Claro. En la ciudad sí. Dato. Si es que va a la reelección. Bueno, claro, sí. Bueno, más allá de sí, eso, obvio. O sea, sería el primero. Nos metemos de lleno en la ciudad. La particularidad de traer un intendente del conurbano a gobernar la ciudad de Buenos Aires, un distrito desde el 2007 bajo el gobierno del PRO, con distintos nombres de lista, pero en definitiva siempre con el PRO, con el radicalismo más adentro, menos adentro, con la coalición más adentro, menos adentro. ¿Cómo ves? O sea, ¿qué implica hoy en el escenario político y escenario, digamos, coyuntural, vida cotidiana de porteño, el gobierno actual de Milei en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como, ¿qué es la devaluación? ¿Qué es la inflación? ¿Qué es todo lo que charlamos antes? Pero desde la óptica de la ciudad y obviamente con tu ojo de águila, digámosle, desde la ciudad, que ahí hay mucho laburo que están acumulando ahí. Creo que el gobierno de Milei es el gobierno más anti-ciudad de Buenos Aires que hubo desde el retorno a la democracia, por ejemplo. Aunque en lo discursivo no sea tan así, y quizás el gobierno de Cristina era como más refractario, era como más vehemente en esa dialéctica, que era una dialéctica más política que otras cosas. El gobierno de Milei es altamente anti-ciudad de Buenos Aires. Ayuda también que Jorge Macri es muy inútil, digamos. Eso ayuda mucho, fuerte. Ayuda. Pero el gobierno de Milei es muy anti-ciudad de Buenos Aires. Las políticas que lleva, su matriz económica es anti-ciudad de Buenos Aires. Piensa, la matriz es una matriz recontra primarizada, primarizada con un nivel de primarización de recursos naturales muy competitivos, con lo cual en su lógica, digamos, no digo que salga bien, digo, en su lógica, genera una enfermedad holandesa de tipo de cambio muy bajo y de flujo muy alto de dólares, ya sea comerciales o exportaciones o financieros. Te genera una enfermedad holandesa eso y te genera que baje mucho el tipo de cambio real de equilibrio, si querés, de Milei, que a las ciudades solo perjudica, porque nos detiene turistas, tenemos menos turistas, eso a la ciudad le pesa.
aunque el PRO reniegue de eso y haya como una concepción rara al respecto, la ciudad es una ciudad bastante industrial. Sí, no es Pilar, digamos, no es Zárate, pero es una ciudad bastante industrial, con lo cual el tema del tipo de cambio nos pega fuerte. Y el comercio masivo. Nosotros somos una ciudad de comerciantes, en gran parte. El comercio es una actividad central en la ciudad de Buenos Aires, y el gobierno de Milei es anticomercio masivo. Ya sea por el tema de que importan, las importaciones, etcétera, pero aparte de eso, porque baja el nivel real del salario, entonces el comercio local necesariamente cae. A nosotros nos da que cae cae como 19 puntos el comercio, cayó el año pasado. En estimaciones que hicimos nosotros. Entonces, esa combinación de factores hace que a la ciudad de Buenos Aires le perjudique bastante. Encima puso el impuesto a las ganancias, que afecta a los habitantes de Argentina con mayores sueldos, que son los de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos mayores sueldos porque tenemos un costo de vida muy alto también, ¿no? Eso hay que decirlo también. Entonces, en paridad de poder adquisitivo, que es muy difícil hacer en un intrapaís, la ciudad de Buenos Aires quedamos abajo. Y aparte, el tarifazo a los servicios públicos afectó sobre todo en el AMBA. Sin duda. Eso hace un combo que el salario real de mano, digamos, que no es medible ni deflactándolo con el índice de inflación, ni con el IPCBA, o sea, con el índice de inflación de la ciudad de Buenos Aires, ni incluso cambiando la metodología, porque el cambio de metodología del INDEC no cambia sustancialmente las cosas, pero sí cuando ves cómo afectan a los distintos sectores que componen la riqueza de la ciudad de Buenos Aires, nos hizo pelota. Fiscalmente también lo hizo pelota Jorge Macri, porque la ciudad de Buenos Aires se financiaba muy fuertemente con el impuesto de ingresos brutos a las LELIQs. Caputo tomó una medida de política monetaria que no digo que lo haya hecho contra la ciudad de Buenos Aires, pues era insignificante el efecto, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, pero para la ciudad fue muy significante, que fue sacarnos ese recurso y eso no se compensó. Se están haciendo traspasos como la de línea de colectivos sin los recursos adicionales. Se está haciendo el traspaso de la justicia, que hay que ver con qué recursos se pasan también. Entonces vos tenés una mayor demanda social de los porteños porque aumenta la pobreza y porque cae la actividad económica real en la ciudad de Buenos Aires, un ingreso real más bajo de la clase media y de la clase alta, y la clase alta que con el tipo de cambio diferenciado se ve mucho más tentada a consumir fuera de la ciudad de Buenos Aires que a consumir dentro de la ciudad de Buenos Aires. Estoy acá. ¿Qué digo? ¿Me voy a comprar un jean en el Alto Palermo o me espero y me voy a Brasil y me compro un jean en Brasil? Y no, la verdad que voy a Brasil y me compro en Río un jean, un tercio de precio que acá, en la misma marca o en Amazon. Entonces el rico deja de consumir, consume obviamente, pero deja de consumir lo que podría consumir en la ciudad, consume afuera. El clase media consume menos, porque tiene menos ingreso real disponible. Bueno. Y el pobre, que ahora hay más pobres, pero y aparte del pobre, tiene más demanda hacia el gobierno, y el gobierno tiene menos herramientas para hacer frente a esas demandas. Tiene un montón igual, pero tiene menos efectivamente que en el 2023, porque la crisis económica, más los cambios que decía antes, afectan a las finanzas públicas de la ciudad, entonces tienen más demanda y menos recursos, aparte un gobierno muy inútil que no conoce la ciudad. Bien, contundente. Eso es en términos de actividad, ¿no? Ahora, acabas de decir, el gobierno de la ciudad tiene muchas herramientas, una estructura gubernamental grande, en relativo a municipios que están a metros y en términos presupuestarios y demás. ¿Cómo reacciona Jorge Macri? O sea, hasta ahora dijimos, esto es lo que hace Milei, esto es lo que hizo Caputo. ¿Cómo reaccionó Jorge en ese escenario? ¿Qué ves lo que estás viendo vos de su praxis en la legislatura, en políticas públicas, en términos de transporte, subsidio, política social? Recuerdo, ciudadanía porteña hace un tiempo era una discusión, sigue existiendo eso. ¿Qué es lo que está haciendo George como nuestro jefe de gobierno? Jorge subestimó la ciudad. Llegó y la subestimó. Primero llegó, echó un par de larretistas, quiso cambiar la lógica de la ciudad de Buenos Aires,
sin conocerla, digamos. No digo que esté mal que la haya querido cambiar, me parece súper válido. Pero no conoce la ciudad de Buenos Aires. Tiene una lógica muy de mal intendente. No buen intendente, mal intendente. De ir como atrás de los problemas. No tiene ni la más pálida idea de qué hacer con la ciudad de Buenos Aires. Está clarísimo, no tiene ni la más pálida idea. Va atrás de las cosas. Va atrás de lo que hace Leandro también muchas veces. En algunas cosas que ha hecho Leandro y después aparecer alguna ciudad atrás. Me acuerdo del el asiento de la línea B, Uh-huh. cuando le empezó a pegar Santoro con la mano y después de repente aparecieron cuadrillas de gente limpiando el subte Y lanzando la línea F. y lanzando la línea F. Que eso en la ciudad no pasaba. Y, eso antes no pasaba. Y que no tiene una... No tiene una idea de ciudad en la cabeza, Jorge. Creo que Larreta sí tiene una idea de ciudad en la cabeza. No comparto su idea de ciudad en la cabeza, pero tiene una idea de ciudad en la cabeza. Mauricio también tiene una idea de ciudad en la cabeza, muy ejecutada por Larreta en su momento, pero tiene una idea de ciudad en la cabeza. Jorge no tiene la más pálida idea de qué quiere hacer con la ciudad. Esa es mi sensación. Y eso se traslada para todos los ministros, hacia abajo, hacia la gestión, y va atrás, no sé. Dice que, y va como muy atrás del focus group, digamos, en el sentido de inseguridad. Bueno, aumentemos la pena de los trapitos. Y no sé, pongamos los tótem. Está todo bien con los tótem, esos azules. Eso funciona cuando tenés en una provincia muy grande, no tenés, te disparás de colectivo medio descampadas y pones eso. Acá ponen un tótem eso en la puerta de la Facultad de Derecho en Figueroa Corta. O sea, no tiene ningún, eso sirve para cuando no hay gente, no cuando está lleno de gente todo el tiempo. Claro. ¿Para qué necesitas que tocar un botón si está lleno de gente transitando todo el tiempo ahí? O sea, es ridículo. O sea, hace cosas que yo entiendo, las hizo en Vicente López, está todo bien, pero acá no funcionan esas cosas. No son cosas de la ciudad de Buenos Aires esas. Y tampoco tiene... una idea productiva no tuvo nunca el PRO, digamos. El PRO siempre tuvo una idea enfocada bien en el... Vos odias mucho a los distritos. Los odio profundamente todos. Todos y cada uno, empezando por el tecnológico, a diferencia de muchos compañeros, empezando por el tecnológico a todos. Los odio a todos, yo los eliminaría a todos y el tecnológico lo ampliaría a toda la ciudad. Ya conoces mi posición en el respecto, Total. Pero eso es más profundo. Pero ellos ni siquiera tienen una idea de hacia dónde va, claro. De hacia dónde va la ciudad. Se ven algunas cosas, digamos, ellos tardaron. El presupuesto en la ciudad pasó algo que casi pasa algo que nunca pasó, que es que nos quedemos sin presupuesto. Se aprobó a las 6 de la mañana, después todo el día de sesión, cosa que no pasaba nunca. Un presupuesto que se aprobó muy endeble, o sea, no se entendía bien que lo que se había aprobado. Y un código urbanístico que también reformó el año pasado, sin siquiera saber hacia dónde, o sea, qué es lo que iba a hacer con el código urbanístico, porque fue un tema que Leandro instaló en la campaña del 2023, que él tuvo que recoger y que pasó todo el año sin siquiera hacer nada al respecto del código urbanístico, y lo trató de proponer y de modificar al final del año. Entonces, en temas claves de la ciudad como son su estructura impositiva o su gasto, si querés, que básicamente hizo el mismo presupuesto que Larreta, lo actualizó por inflación y después en su negociación le sacó un pedacito de ABL, de aumento de ABL, o sea, es exactamente igual. El código urbanístico hubo modificaciones sustanciales, pero no es que hizo un cambio gigante en lo que sucedía. Y después vos ves otros proyectos y decís, tuve una discusión el año pasado con unos compañeros y mi apuesta era, va a proponer hacer un subte nuevo. Porque es obvio que va a tratar de hacer algo que Larreta no hizo, entonces lo va a proponer. Yo pensé que lo iba a proponer él en el 2027, no pensé que lo iba a proponer ahora. Pero esto, la noche a la mañana propone la línea F. Afichar toda la ciudad con la línea F. Subite al futuro con la F, que no existe. No. Vos podés, no voy a criticar a alguien que es un gobernante que cuando anuncia que se va a hacer una obra, contar que va a hacer esa obra. Ahora, no te podés parar tanto sobre una obra que recién anunciaste. Claro, no hay un pliego. No hay un peso todavía para eso. O sea, no salió ninguna ley de endeudamiento, nada para financiar la línea F. Están trabajándola. Bien. Pero no, de hecho, hoy Leandro contó cómo él financiaría la línea F y la línea G de subte, y un proyecto que va a presentar cuando sea legislador. Pero
pero no... Jorge no tiene como en la cabeza chipeada para una provincia como es la ciudad. Está como muy en formato Sí, el vecino. municipal. Claro, Munipa. Muy munipa. Y puede ser que funcione esa lógica en otros lados. Acá no funciona esa lógica. Claro, Los porteños no quieren eso y está al caer que no quieren eso. tal cual. Y se ve que en la aprobación que tiene su gestión y los comentarios, digamos. No te puede pasar lo de la... Algo que fue como muy clave, decís, esto no va a funcionar, fue, no sé si te acordás, la tormenta de diciembre del 2023. Tremenda tormenta. Que fue una tormenta que nos volábamos todos. Sí. Pero que después llegamos a febrero y seguían árboles tirados. Tal cual. Que se voló el oso de la Breche en... Sí, mal, es Eso, verdad. fue eso. Yo estaba en un casamiento esa noche. Y- Me recuerdo que me volví cagado a las patas a mi casa. Sí, boludo, increíble esa En tormenta. Uruguay. Pero estuvo meses árboles. Todo Tipo, tirado, todo sí, sí. caído. Que además cuando la estructura la tenés. O sea, si hay alguien que tenía estructura para que la ciudad vuelva a la normalidad, era Jorge. Y de último vos decís, bueno, cambia de partido político y tenés un momento para ver. Pero el chabón en teoría era una continuidad. Claro. O sea, él era la continuidad de lo anterior. Con todas sus discusiones, está todo bien, pero es la continuidad. Y es verdad que el Estado estaba muy armado por la reta porque tenía hace 16 años. Desde que fue 2 veces jefe de gabinete, después claro. fuese jefe de gobierno. Hay un Estado cooptado por la reta, digamos. Y armado a su medida. Pero bueno, hacer una transición, qué sé yo, es tu trabajo, sos jefe de Sí, gobierno claro. electo, si no, Te hubiese votamos. sido a ser candidato a gobierno de la provincia de Buenos Claro, Aires, ¿qué hubiera decirte? sido Vicente López y no pasaba nada. Está todo bien, hacé lo que quieras, pero no nos molestes. Santi, nos metemos como para continuar con este tema. Santoro viene planteando en la campaña, separa desde dos cuestiones que me parecen bastante antinadas. Una, la cuestión humana o la deshumanización del momento, más hablándole a una lógica nacional, ponele, pero con Jorge Macri muy vinculado, el esquema de la seguridad, la represión en la calle, que es una característica de la ciudad de Buenos Aires, eso, en el escenario político nacional. Y después habla anclado en su libro, del maxi kiosco en la estructura del PRO con los 18 años en la ciudad de Buenos Aires. Si nos metemos en ese tema en particular, como para que la audiencia tenga un poco de input ahí, desde la ciudad, desde tu experiencia en la ciudad, ¿qué es lo que ves con esto? El rol del gobierno de la ciudad, los servicios públicos que presta y el esquema del PRO ahí, y cómo eso se repercute en la lógica más discursiva o de valores en términos de qué tipo de ciudad queremos, qué es la ciudad que tenemos hoy deshumanizada, que no te acobija, que parece que te expulsa, qué es lo que están viendo ahí en términos electorales y qué es lo que están viendo también en términos de la lógica de la ciudad y demás. Hay un modelo que está completamente agotado, que es el del PRO en... A ver, hay un modelo que está agotado, que es el del PRO en la ciudad, eso está claro, iba a ir por otro lado, pero voy a ir por ahí. Que es esto de que dejaron de tener en la cabeza, digamos, la reta ahora haciendo campaña y se volvamos a ver a lo que éramos antes también, como que hay una vuelta a la identidad amarilla y como Jorge está muy mal, el hospital no existe, no sabe ni dónde está el hospital, Sí. el Ramos Mejía, entonces no tiene ni idea qué es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Tiene como una nostalgia de volver a lo que eran. Y no hay mucha claridad en qué es qué sé yo, ganan, pero qué es lo que harían. Antes había como una claridad. Uno podía estar más de acuerdo, más en contra, había como una claridad. Hoy no hay mucha claridad. La libertad avanza tampoco, en ese sentido, digamos. La motosierra, sí, echar empleados públicos, qué sé yo, eso no es un programa de gobierno. Poner que a nivel nacional tenía otra lógica. Tal cual. En un gobierno subnacional, en una provincia, no tiene mucha lógica esa. Por eso no le fue mal en todas las provincias, porque eso es distinto. La proximidad que tiene el gobierno local o el gobierno provincial con las personas. Ahí creo que es donde hace agua. Y me parece que esa lógica de no entender hacia dónde va o cuáles son las necesidades del momento de las personas es que hace quebrar el funcionamiento de los servicios públicos en la ciudad. Más allá
si son tercerizados o son de gestión local, o de gestión pública, perdón, no me parece que ese sea como el gran problema, como el gran problema hoy. Es sino para qué sirven esos servicios públicos y cómo se controlan, en todo caso, si son tercerizados desde el gobierno de la ciudad. Vos tenés esquemas diseñados por la Reta, por ejemplo, como es el esquema de recolección de residuos, que se nota que Jorge Macri no está de acuerdo con ese esquema, que lo sostiene por otros motivos, y que no se halla en ese esquema, y ese esquema se rompió, digamos, se rompió en su funcionamiento como venía funcionando, porque es el mismo esquema que funcionaba con la Reta, digamos, Sí, sí. pero ahora no funciona bien como funcionaba antes, en lo que uno consideraba, pues antes estaba más limpia la ciudad que ahora, eso sí, es innegable. Es un dato. Aunque era un esquema negativo y iba a eclosionar tarde o temprano porque era insustentable con la plata que consume, digamos. En momentos donde había vacas gordas, como era la época de la Reta, el primer la Reta tenía mucha plata porque hizo todas las grandes obras de infraestructura que dice la Reta que hizo, que es verdad. Hay un detalle que nunca dice, que es que casi todas las financió el gobierno nacional de Macri. Entonces sí, claro, si vos tenés el gobierno nacional que está poniéndote plata para hacer un viaducto, el otro, el paseo Sí, del el Bajo, Bajo. etcétera, bueno, sí, obvio. Cualquier provincia gobierna bien con toda esa plata. Cuando se quedó sin tanta plata, igual con el gobierno de Alberto, no por la cantidad de obras, sino por el modelo que llevó adelante el gobierno de Alberto, era muy beneficioso para la ciudad. En términos de consumo, en términos de tipo de cambio real alto, era beneficioso para la ciudad. Después con las LELIX, etcétera, fue beneficioso. Entonces, cuando se rompe ese momento de vacas gordas, empieza a verse los problemas de verdad. Si deja de ser multimillonario y pasa a ser millonario, porque la ciudad es muy rica igual, empiezas a ver los problemas. Y me parece que lo que pasó es eso, se mostraban las grietas del problema que iba a explotar tarde o temprano, pero ahora que tenés una persona que encima no lo sabe manejar y que tiene menos plata, se ve mucho más. Ahí vos ves como lo más visible es el tema de la basura, que es transversal a toda clase social y sea donde sea que vivís. En algunos barrios es peor, o en algunos barrios es mejor, me estoy tirando todo el mate. Toma. Porque la ciudad es muy desigual, entonces algunos problemas en los barrios se resuelve más rápido, en otros barrios se resuelve más lento o no se resuelve. Pero el esquema que funcionaba desde antes se rompe porque también hay menos plata. Entonces, al haber menos plata, hay menos plata para repartir, y las empresas funcionan peor. Y ahí ves como necesitas cambiar alguna lógica de ese esquema, porque no va a seguir funcionando, porque la ciudad difícilmente tenga mucho más recursos de lo que tiene ahora, y con los que tiene alcanza. Esa es nuestra gran discusión. Bien. Que ni siquiera es que... Nuestra gran discusión es que no necesitas ni cobrar más impuestos, ni bajar mucho más el gasto. Con lo que tenés hoy en día, te alcanza. La Reta le sobraron 350 millones de dólares de la gestión. Los uso en un fondo anticíclico para condicionar a Jorge con un decreto. Bastante pedorro, por cierto, todo, porque hace una resolución y la cambia. Pero le sobraron 350 millones de dólares. Preguntale a cualquier provincia si le sobran 350 millones de dólares. Jorge tuvo un resultado financiero positivo, que es lo que hablaba hoy Leandro justamente, de arriba de 300 millones de dólares el año pasado, en 2024. Paréntesis. Tiene una deuda flotante gigante. Pero no importa, se lo voy a conceder. Pero a la ciudad tiene mucha plata para hacer muchas más cosas. El problema es que hay una cuestión de inutilidad. Eso creo que es ni siquiera creo que hay un problema tan grande. Sí, igual sí. Pero hay un problema. El mayor problema que tiene hoy Jorge es la inutilidad y la ineficacia. Que me parece que es lo que no perdonan los porteños. Creo que es lo más importante de todo eso. Y después sí está el esquema que crujió y no funciona más, digamos. Algo tiene que hacer el Estado, hermano. O sea, no puede ser todo una tercerización constante, absolutamente todo lo que pasa y que todo lo que camina. Qué sé yo, aunque sea la poda, dáselos a las comunas, no sé, no me podés tercerizar absolutamente todo, digamos, el control de las veredas. No contrates una empresa para controlar las empresas que hacen veredas, un poco, o sea... Sí, capacidad de gestión. Claro, o sea, sí, después obviamente la Libertad Avanza te va a criticar que tenés 220.000 empleados públicos. ¿Cómo no te va a criticar si tercerizás todo? Claro. Digamos, un poquito. Y mínimamente después controlar bien a las empresas, que es lo que dejó de pasar. Porque para mí muchas cuestiones de que muchos servicios públicos que necesariamente los dan empresas privadas, porque la ciudad no se va a poner como la vivienda social, digamos. La ciudad no se va a poner una empresa constructora pública.
No, está Va a claro. subcontratar y va a ser una empresa constructora que construya la vivienda, como hace cualquier cosa normal. La recolección de residuos también. Ahí ves también, ahí sí es como muy en la ideología, donde la recolección de residuos funciona con empresas privadas en casi todos lados, menos la Comuna Menos la 8, Comuna 8. que lo tiene que hacer el Estado, ¿no? Bueno, ahí es como, ahí ves más la ideología. Pero ponele que lo haces todo privado para toda la ciudad. No me parece necesariamente mal. Me parece lógico, me parece que está bien. Controlalo. Tipo, Controlarlo bien. Si vos tenés un esquema de restaurantes que tienen que hacer su recolección diferenciada, no los mates llevándolos a ellos con empresas, a un listadito de empresas privadas que se dividen en el territorio, digamos. Entonces ahí vos ves que hay una falta de visión en el problema de planificación. Y de última, si ves que ese esquema no funciona, plantea y cambialo. claro. Que Jorge podría haber dicho en julio del año pasado, mira, este esquema no me está funcionando, lo voy a modificar, ténganme paciencia, va a demorar un año esto, pero lo voy a cambiar. Todo bien, el Metrobús cuando se hizo fue un pijazo mientras hacía, pero la gente después dijo, bueno, me la comí toda, pero funciona bien. Claro. La gente en general, si vos haces un cambio que está bueno, lo tenés que manejar, pero tiene paciencia para esperar el resultado. Sí, Es falso sí. que no hay paciencia. Los cambios llevan un proceso y llevan un tiempo donde cuando se hace el proceso del cambio, te genera un problema y la gente se pone mal, digamos, porque el proceso lo afecta. Es como cuando haces una obra en tu casa. Sí, el día a día te... Te querés quema la morir, cabeza. pero vos pensás todo el tiempo, bueno, pero el baño va a quedar buenísimo. Con las obras pasa lo mismo, o con los cambios de cualquier tipo pasa lo mismo. El problema es que Jorge ni siquiera tiene Claro. esa voluntad de cambio, que era lo que sí caracterizaba al PRO y que sí creo que caracteriza nuestro espacio político en la ciudad, que necesitamos dar vuelta a la ciudad. Ahora no porque es una elección local, nosotros tenemos que mostrar que nosotros no estamos para nada de acuerdo con todo lo que está pasando en la ciudad, ni sobre todo con lo que pasa en el gobierno nacional de Milei. Pero nosotros tenemos una vocación de cambio en la ciudad. En el 2027, cuando ganemos, porque creo que es la oportunidad para ganar de verdad, nosotros vamos a mostrar, pero no solamente mostrar, le vamos a hacer una vocación de cambio en la ciudad de efectivamente dar vuelta lo que está pasando. Desde la recolección de residuos, por eso Leandro está contando algunas de sus propuestas más concretas en este último tramo final de campaña, hasta el subte. Hoy Leandro presentó su forma financiera del subte. Con el resultado financiero de la ciudad, más un poco de bonos verdes, más empezar con el fondo anticíclico al principio, vos podés financiar 2 líneas de subte y en 9 años tenés la línea F y la línea G. No es un verso ni es algo populista de campaña. Hicimos números, digamos, el esquema ahorro-inversión te da para hacer eso. Sí, claro, tenés que hacerlo, licitarlo, llevar adelante la obra, Total. que es todo un proceso que Jorge Macri se nota que no está acostumbrado, porque algo que tienen razón otras fuerzas que no hizo obras grandes, pues no las hizo. Arreglitos en escuelas, muy municipal, arreglitos en escuelas que están muy bien, arreglitos en CESAC que están muy bien, pero la ciudad tiene 10.000 millones de dólares de presupuesto, hermano. No Claro. puedes conformarnos con eso. El porteño no se conforma con eso. No. Y no lo van a conformar nunca, por eso va a perder las elecciones. Y nosotros estamos planteando, y vamos a profundizar de acá al 2027 claramente, hacia dónde queremos cambiar la ciudad, porque efectivamente no idolatramos una ciudad del 2004. Nosotros queremos una ciudad distinta, ni la del PRO, ni la que se vivió en otros periodos. O sea, sí, de todos hay que algo para sacar. Nosotros queremos hacer un cambio fuerte en la ciudad de Buenos Aires de cara al 2007. Empieza ahora, claramente, ¿no? Leandro dice dar vuelta a la página del PRO y de la Libertad Avanza, y que empieza por la ciudad de Buenos Aires, que es la primera elección como muy grosa y es la primera en la que podemos dañar de verdad a Milei. Se ve un escenario de una nueva oportunidad, un nuevo momento en la ciudad de Buenos Aires. Paradójicamente, o por las cuestiones de la vida, coincide con la partida de Francisco, que era un militante, un personaje, una persona de la iglesia de la ciudad de Buenos Aires, que es en términos de valores, ¿no? Esta nueva ciudad, este dar vuelta a la página que vos estás planteando, en un contexto, como decíamos antes, de la deshumanización, de los fisuras, de limpiar la calle con hidrolavadoras y
mostrar la foto antes y después donde había gente en situación de calle. ¿Qué es ese cambio, ese dar vuelta a la página que plantea Leandro y qué es lo que estamos pensando hacia adelante como en la ciudad que queremos vivir, que queremos construir? El gobierno de Milei nos lleva necesariamente a una sociedad súper individualista y súper pensando todo el tiempo en la plata y en todo y en todo muy instantáneo y el cambio constante y la ofuscación y de ver todo el tiempo con envidia al otro y de ver que estás perdiendo el tiempo y que el tiempo vale y que tenés que hacer rendir. Es tipo el estilo influencer crypto bro que Masivo. sí, el masivo, bro, que ni siquiera se hace la paja con tal de aprovechar todo el tiempo y concentrarse en hacer plata y meterse en una bañadera de agua con hielo y que eso le va a hacer pensar más. Bueno, no, digamos, así no se puede vivir. Eh, Tampoco se puede vivir con 4 trabajos. Y en eso, las provincias, en este caso la ciudad, tiene que ver con eso. Si vos haces una propuesta de gobierno que solamente sea hacer torres en un sector de la ciudad de Buenos Aires, fomentar pequeños focos de restaurantes y dejar bien pintado los cordones en la vereda, es un modelo, es el de Jorge, digamos, bárbaro, todo bien. Pero de eso no viven 3 millones de personas que aparte se Sí, duplican sí, cuando sí. viene la gente a trabajar, digamos. No vivís de eso. Y se puede vivir como mejor que eso con la plata que tiene la ciudad de Buenos Aires. Si vos me decís que es otra provincia que tiene recursos mucho más limitados, te entiendo, digamos. Con lo que Claro. hay se hace lo que se puede. Acá no es necesario que una persona tenga que viajar desde Santa Rita hasta Barracas, como le pasó a una compañera recién, 1 hora 40 un sábado, Sí, sí, hermano. sí. O sea, no puede ser que Juan B. Justo sea una barrera que te divide en toda la ciudad y de un lado tardás 40 minutos para llegar al centro y el otro no. Yo ayer, viernes, tardé hora 50, casi 2 horas, de Plaza de Mayo a Congreso Tucumán. Con las, suspendió el subte, no anda ninguna escalera mecánica, no andan ascensores, eh, los molinetes, algunos se trabajan, otros no. Esa es la ciudad que nos están acostumbrando a vivir, de esa calidad de servicios públicos que no vemos, que antes sí teníamos, y que hoy, con todo esto que venimos charlando, se siente la hasta la soledad, te diría, ¿no? Como en términos, te sentís solo Ujú. en esta ciudad de Buenos Aires. Antes veías que puteando, bancándotelo, pero todos los días estaban arreglando una vereda, todos los días el subte estaba más o menos digno, la calle estaban haciendo cordón cuneta, además hacían la obra de no sé qué cosa, además tenías una vida cultural que producía la ciudad de Buenos Aires. Y hoy, no sé, lo digo como porteño nacido, criado, crecido, como siempre digo, estamos solos, literalmente. Y en un contexto que la tonalidad, la música de la época es muy cruel. Ujú. Entonces, tu gobierno, que es el de cercanía, que es la comuna o el gobierno de Jorge, no está. Y mira para arriba y no sé, es un quilombo todo. Bueno, ¿por qué, ¿por qué nos estamos bancando esto? ¿Por qué construimos esto como porteños? Y ahí me parece que lo de Santoro es muy atinado cuando su eje parte de esto, de la cuestión de hay que terminar con la crueldad como, o el odio o la destrucción como el móvil, y más en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires. Para mí, el otro día lo pensaba cuando estaba punteando que charlar acá con vos, pero lo del Papa o la misa del otro día que fue en la Plaza de Mayo, habla mucho de la idiosincrasia de la ciudad de Buenos Aires y de la lógica de vivir en esta ciudad, que capaz es un caos, que es la ciudad de la furia, todo lo que ya sabemos que decimos de nuestra propia ciudad, pero al mismo tiempo es la ciudad que en la pandemia tendió un montón de puentes, que cuando hay inundaciones reaccionó, que tienen una lógica comunitaria en los barrios populares. Entonces, esa misma ciudad hoy está en un individualismo extremo que adoptó lejos de su tradición. Y ahí me parece que Santoro tiene un punto en la cuestión discursiva, principalmente, y obviamente, y te doy el pie, en la propositiva,
uno que la conoce, pero estaría bueno que la audiencia también lo conozca, de qué es la ciudad que se plantea Leandro, qué es la ciudad, qué es ahora Buenos Aires, en este última semana que se viene de elecciones, y también pasar el chivo, ya que estamos en la última elección, para empezar a convocar el último esfuerzo de todos los que estén ahí y que después miren esto, videitos y demás, para no solo fiscalizar el domingo, sino también apoyar todo lo que se venga en este sprint final. Y ahora viene la semana más difícil, digamos, del proceso electoral, de la campaña. Viene la desesperación y la ansiedad de parte de todo el mundo. En especial de vos. De todo el mundo, porque nada está claro, aparte. Como nadie está claro, todo es ansiedad y desesperación. Pero no, de verdad nosotros creemos que esta es la oportunidad, digamos, que es el primer paso de la oportunidad que uno no la puede dejar pasar. Que no podemos dejar pasar la oportunidad de ganarle al PRO y a Milei en la ciudad de Buenos Aires. Realmente es la oportunidad para hacerlo. Y más allá de sacar más o menos puntos que en otros, más o menos votos que en otras elecciones, es la oportunidad de dar un mensaje de que hay una forma distinta de construir un proceso político y social en la ciudad de Buenos Aires que pueda ganar elecciones, que nunca lo ha hecho y que pueda hacerlo desde hace 30 años que no gana y que pueda hacerlo efectivamente. Y que más allá de disputas o de rivalidades o de resentimientos que puede haber en otras listas, que las hay, que nos tratan de competir el voto y generar que no ganemos, para decir, vieron que no había que hacer ir con Santoro. Claro. Solamente eso, porque no tiene otra conclusión ese voto. Es la única forma que tenemos de ponerle un freno, por lo menos simbólico, a Milei, mostrar que esa popularidad de la que tanto se idolatra no existe, por lo menos no en nuestra ciudad, y que por lo menos la mayoría de los porteños, no porque nosotros saquemos la mayoría, sino porque la mayoría no va a votar al proyecto ni de Milei ni del PRO. Esperemos que cuando uno haga la cuenta final, la mayoría de la ciudad de Buenos Aires no vota ninguno de esos dos proyectos que son el sostén del gobierno nacional, porque el PRO macrista apoya al gobierno nacional. Sí. El radicalismo en parte también, digamos. El PRO, lo que se llevó la reta del PRO, ya no sé ni lo que es. Y la única fuerza que puede mandar un mensaje claro, de decir, no es con Milei, somos nosotros, es Leandro. Es la única forma que el porteño, la porteña tienen de mostrar su rechazo a las políticas de Milei, aparte de las de Jorge Macri, claramente, pero sobre todo las políticas de Milei, que tanto afectan a nuestra ciudad, no solamente en términos económicos, en lo que, como vos decías, genera Milei, esta crueldad constante, esta sensación de agobio, esta sensación de egoísmo permanente y de competencia entre las personas, en la competencia entre el otro, en que todo el tiempo hay que estar pensando en la plata, en qué hacer y qué va a hacer y no sé qué. Todo eso no mueve una sociedad. Y es imposible vivir con eso. Y la ciudad puede ser el primero de otros distritos que muestren que no es el camino que queremos elegir. Más allá de la inflación, más allá del dólar, más allá de la crisis económica. Hay cosas que no compran la crisis económica. A mí, Milei me puede regalar una casa en Barrio Parque por un programa estatal y yo no lo voy a votar nunca, digamos. No es una cuestión meramente económica. Hay algo sobre cómo queremos vivir y en qué lugar y cómo es la forma de la sociedad en la que queremos vivir, que la ciudad tiene una movilización popular, digamos. Cuando Argentina salió campeón de la Copa del Mundo y veías la imagen de la 9 de julio llena de gente y la gente literalmente desbordando las autopistas, subidas a los techos del Metrobús. Claro, capítulo aparte, un milagro que toda esa gente movilizada sin presencia total no se haya muerto nadie. Pero cuando vos veías la movilización de cuando Argentina ganó la Copa del Mundo, vos veías una gente que quiere vivir en una sociedad, en comunidad, que se abraza, que camina junta, que piensa y ve el otro. Es exactamente lo opuesto a todo lo que representa Milei. Exactamente lo opuesto a lo que permite que se genere en la ciudad de Buenos Aires Jorge Macri. Porque Jorge Macri puede no estar ahora, puede hacerse el progre, puede ir a C5N Jorge Macri y decir no, porque sí, de que tiene un estado presente, rarísimo, medio kirchnerista, medio rarísimo Jorge Macri en esos momentos.
pero es un canalizador de eso por estar a favor o por omisión, por inútil o por estar a favor. Claro. Creo que preferiría que esté a favor, la verdad, y que no sea tan inútil. Pues si está en contra, que se ponga en contra y se terminó. El único que puede defender a los porteños de Javier Milei y encima mostrarlo hacia afuera y decir, che, la ciudad de Buenos Aires está en contra de Milei, es Leandro en el 18 de mayo. Es la única lista que puede hacerse. Después, si uno prefiere mandar un mensaje, decir que está enojado con el presidente del PJ de la ciudad, en vez de poner a Milei, la verdad, no lo comprendo. Pero, hacé un voto útil, hermano. O sea, andá y votá primero. Eso es fundamental. Fundamental ayudar a que la gente se entere que hay elecciones también. Eso es muy importante. Pero después que sea un voto útil. Yo entiendo, en otros momentos donde perdíamos por 40 puntos, decir, bueno, voto a nuestra fuerza u otra, puede ser que uno pueda dudar, puede decir, la verdad que... Pero ahora no es eso. Estamos muy parejos con la Libertad Avanza, podemos ganarle por primera vez en los últimos 30 años a la derecha en la ciudad. Hay que aprovecharlo, porque si no, después no hay queja que valga. Me parece un gran cierre para este encuentro. No sé si te quedó algo más en el tintero, algo que comunicar. Obviamente, como dijo Santi, los convocamos a un último esfuerzo a todos los y todas los que estén del otro lado. Los convocamos el domingo a que vayan a votar. Sí, de temprano, que estén ahí prendidos en la elección de nuestro distrito. Y obviamente, Santi, te agradezco mucho de haber venido hoy un día sábado en el medio de una campaña. Santi está teniendo un rol muy importante en la campaña de Leandro. Ahora vamos a la Feria del Libro con Leandro y más latón. Muy bien. Uf. Hermoso. Sí, hermoso. 8:30 de la noche. Lo agradecemos mucho de que se hizo un tiempo de pasar por acá, de pasar por este lugar, por este sótano del amor, como siempre decimos, de este sótano donde tratamos de que sucedan algunas cosas y aportando nuestro granito de arena a este proceso. Obviamente las puertas de este lugar están siempre abiertas para vos y para todos los compañeros y compañeras. Y del otro lado, a todos ustedes, gracias por sumarse. Una vez más nos encontramos tomando un mate acá con Santi, en este caso. Seguiremos intentando que esto camine, que esto crezca, que esta utopía, esta locura siga madurando y siga estando en sintonía con lo que nos sucede a todos y todas en cada uno de nuestros lugares de este hermoso país que es la Argentina. Sin más, les agradecemos mucho. Nuevamente, Santi, gracias por estar acá. Un gusto, un placer. Y nos seguiremos viendo por algún café porteño, sin ninguna duda. Los abrazamos y que tengan muy, pero muy buena semana. Voten el domingo, sean felices, que es lo que verdaderamente importa. Gracias. Impecable, bro.